El fascismo está de regreso. Esta afirmación encuentra mucho escepticismo. Yo soy el primero en admitir que mucha gente en la izquierda ha abusado del término para atacar a sus enemigos, que muchas veces llaman fascista a cualquier político neoliberal o señor conservador. Por eso es importante matizar cuando hablamos del auge del fascismo en nuestros tiempos. ¿A qué nos referimos? En términos generales, a los movimientos de extrema derecha y sus líderes, que han surgido y tomado fuerza, incluso conquistado el poder alrededor del mundo en la última década. Ya antes he descrito sus características. Son movimientos ferozmente tradicionalistas que están en contra del feminismo, el multiculturalismo y los movimientos LGTBQ+. Quieren regresar a un pasado idílico en el que los roles de género estaban muy firmes y muy seguros. Alimentan fantasías conspiratorias acerca de que la ideología del género, el marxismo cultural y la corrección política amenazan con destruir el estilo de vida de Occidente. En ocasiones, esas posturas tienen sus raíces en el fundamentalismo religioso. Son rabiosamente nacionalistas y xenófobos. Están en contra de la inmigración y temen que la cultura de sus naciones esté en peligro por las influencias extranjeras. Juran que la cultura occidental está en decadencia y en peligro de ser destruida. Algunos incluso piensan que la raza blanca es víctima de una gran conspiración para reducir sus números. Así, están en contra de la integración global y a favor de un aislacionismo que permita a cada país regirse a sí mismo, libre de instituciones supranacionales como la ONU o la Unión Europea, aunque al mismo tiempo admiren a los magnates a la cabeza de corporaciones transnacionales, a menos que sean judíos. En Europa y Norteamérica temen que su mundo se está islamizando. En Estados Unidos temen la invasión de los migrantes de origen hispano. Algunos de ellos expresan de forma abiertamente racista y predican la supremacía blanca. El resto también, pero lo hacen de forma velada. Tienen una fuerte vena autoritaria y consideran que los problemas de seguridad pueden resolverse mediante el uso de la fuerza irrestricta, sin consideración a los derechos humanos. Contra el crimen y el terrorismo, dicen, los gobiernos liberales han sido demasiado suaves, demasiado débiles. Por ello favorecen la vigilancia masiva, el uso de la tortura en interrogaciones y la facultad de las autoridades para actuar sin restricciones. Pero esa dureza siempre va dirigida contra grupos vulnerables, como los pobres, las minorías y los migrantes. También predican el antiintelectualismo y el pseudointelectualismo. Denuestan a los académicos y aseguran que las universidades son centros de adoctrinamiento izquierdista. Desprecian todo conocimiento científico que no sea compatible con sus ideologías. A menudo niegan el cambio climático y la eficacia de las vacunas. Algunos de ellos son creacionistas bíblicos, mientras otros predican un pseudo-darwinismo como parte de su ideología racista. Desconfían de los medios de comunicación, entre comillas, mainstream, y en cambio se apoyan de medios de dudosa reputación. En realidad, se alimentan de desinformación y teorías conspiratorias. Figuras clave de estos movimientos incluyen a Donald Trump y Steve Bannon en Estados Unidos, a Nigel Farage y Boris Johnson en el Reino Unido, Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini y Giorgia Meloni en Italia, Santiago Abascal en España, Jair Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en la India y etcétera. Sus discursos excitan las pasiones de las masas en contra de la clase política de siempre y se plantean a sí mismos como ajenos al establishment político, mientras en realidad favorecen a las clases económicas privilegiadas. Hay quienes niegan que a esos movimientos y a esas figuras se les pueda llamar fascistas y argumentan varios motivos para esa objeción. He aquí el eterno debate. Porque para algunas personas estos sujetos tienen suficientes rasgos fascistas como para ser considerados tales, mientras que para otras faltan algunos rasgos esenciales para que sea justo darles ese mote. Sea como fuere, estos rasgos, quieran llamarlos fascistas o no, son los que hacen daño, los que pueden llevar a naciones enteras al desastre y a muchos grupos humanos oprimidos a un mayor sufrimiento. Por eso es importante combatirlos, les den el nombre que quieran darles.
Existen muy buenas definiciones de fascismo por ahí. En español recomiendo checar el video que hizo curiosamente al respecto. Para un análisis más profundo, Quetzal nos leyó en cámara el clásico ensayo de Humberto Eco sobre el tema. En inglés, si le saben, recomiendo mucho el par de videos sobre fascismo y conservadurismo que hizo Ian Danskin, como parte de su excelente serie The Alt-Right Playbook. Para un análisis todavía más profundo y pormenorizado de lo que son fascismo y antifascismo, les invito a ver el video de Leon Thomas al respecto. Les dejo todos los enlaces en la descripción. ¿Y qué puedo añadir yo? Trataré de dar no una definición como tal, sino una guía introductoria para comprender el fascismo y su relación con otras ideologías. En futuros audioensayos discutiremos sobre las diferentes estrategias retóricas que tienen estos movimientos para normalizar sus posturas extremistas. Entre ellas se incluye una negación de la etiqueta de fascista, para lo cual a su vez necesitan redefinirla y reclasificarla constantemente, a su conveniencia, claro está. Un problema es que muchas veces el concepto de fascismo se vuelve demasiado abstracto hasta vaciarse de contenido. Por ejemplo, mucha gente piensa en fascismo como equivalente a dictadura, pero ignora que no todas las dictaduras o gobiernos autoritarios o tiránicos son fascistas, y que antes de tener el poder político, el fascismo empieza como un movimiento y una ideología. Otras veces, fascismo se reduce simplemente a intolerancia y autoritarismo, pero se omite a qué era intolerante el fascismo o en favor de quién se usaba ese poder. Así que debemos hablar no solo de cómo el fascismo ejerce el poder, sino de en qué cree el fascismo. Y para ello debemos repasar nuestros conceptos de izquierda y derecha. Los conceptos de izquierda y derecha nacieron en la Revolución Francesa y se referían originalmente a las facciones que ocupaban la sala de la Asamblea Nacional. Quienes apoyaban la monarquía se sentaban a la derecha y quienes se oponían a ella a su izquierda. Desde entonces derecha se ha usado para referirse a las posturas conservadoras o reaccionarias e izquierda para las progresistas o revolucionarias. Si las derechas buscan preservar o fortalecer las jerarquías tradicionales, las izquierdas, en teoría, luchan por su desaparición. El liberalismo es una corriente de pensamiento filosófico y político que nació tras las revoluciones y guerras civiles en Inglaterra en el siglo XVII, de la mano de la monarquía constitucional que reemplazó al absolutismo en ese país. Como sistema filosófico se desarrollaría durante la Ilustración. Estas ideas en gran parte inspiraron las grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, seguidas de otras muchas en las décadas sucesivas, que últimamente acabaron con la monarquía absolutista en favor de la democracia representativa. Sirvieron para que la burguesía desplazara a la nobleza como clase dominante y consolidaron el capitalismo como modelo social, económico y político hegemónico. El liberalismo ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero mantiene como principios la defensa de la democracia representativa, el respeto a los derechos y libertades individuales, la posibilidad del cambio social pacífico a través de las instituciones políticas, la propiedad privada de los medios de producción y la confianza en el libre mercado como la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas. El liberalismo, que alguna vez fue una fuerza revolucionaria, hoy es la ideología hegemónica. Desde un principio surgió la ideología conservadora como una reacción contra el liberalismo, y de ahí la oposición entre ambos términos, liberal versus conservador. Los pensadores conservadores denunciaron las revoluciones y argumentaron en favor de la monarquía y la tradición. Es precisamente la defensa de las jerarquías tradicionales la base del conservadurismo y de la derecha como ideología. Jerarquías de clase social, de raza, de género, de cultura, religión, etc. Debe haber algunos grupos con poder y privilegios y otros que queden subordinados o de plano desaparezcan. De ahí derivan todos sus otros valores, como la defensa del orden, el tradicionalismo y la resistencia al cambio. Las causas concretas, específicas, por las que lucha el conservadurismo varían de una época a otra, siempre relativas a los cambios sociales que están ocurriendo en determinado momento. Pero hay una constante. A lo largo de toda su existencia se ha opuesto
a cualquier cosa que debilite las estructuras jerárquicas, así sea la expansión del derecho al voto, la emancipación femenina, la abolición de la esclavitud, el fin de la segregación, los derechos laborales, las protecciones legales a grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Para sobrevivir al triunfo del liberalismo, el conservadurismo ha tenido que adaptarse a las instituciones y a los valores liberales. Hoy en día no defiende el regreso de la monarquía y en cambio hablará bien de la democracia, pero constantemente veremos argumentos a favor de limitar el derecho al voto de algunos grupos y ciertamente habrá opiniones de que en espacios como la empresa el patrón debe gobernar con los poderes absolutos de un emperador. Y claro está, la esfera familiar debería funcionar como una monarquía. No pedirá que se le quite el derecho al voto a las mujeres o que se restablezca la segregación racial, pero se opondrá a cualquier ulterior expansión de los derechos de estos grupos. La diferencia entre conservador y reaccionario es solo de grado, cuantitativa, no cualitativa. En general, los conservadores pretenden preservar las jerarquías como están y defenderlas de ulteriores cambios, mientras que los reaccionarios quieren regresar a tiempos anteriores, reales o imaginarios, en los que todo era mejor porque las jerarquías eran más sólidas y no se cuestionaban. Por ejemplo, los conservadores se oponen a la legalización del aborto, pero los reaccionarios quieren también prohibir los anticonceptivos que hoy son legales. El fascismo, con sus múltiples variantes, es la forma más extrema y violenta de la reacción, pues su fin último es asegurar la restauración y supervivencia de un sistema jerárquico, rígido, basado en la supuesta superioridad esencial de unos grupos según la raza, género o clase, para lo cual es necesaria la eliminación de todo aquello que pueda contaminar o subvertir dicha estructura. Está obsesionado con la decadencia social, de la que culpa a la modernidad, el liberalismo, la democracia, la ilustración y los movimientos emancipatorios como el feminismo y el socialismo. Por ello pretende destruirlos, por los medios que sean necesarios, para recuperar la grandeza de tiempos antiguos. Grandeza que, por supuesto, es imaginaria. Aunque los fascistas aspiran a tener un gobierno autoritario e incuestionable, cuando todavía no conquistan el poder, juegan con las reglas de la democracia, al mismo tiempo que la van socavando. Se registran como partidos políticos, se presentan a elecciones, denuncian la corrupción en el sistema y los abusos de autoridad cuando actúa contra ellos, y así por el estilo. Históricamente, los fascistas siempre han encontrado apoyo entre las élites adineradas y los grupos políticos conservadores, e instituciones jerárquicas como la policía, el ejército y algunas iglesias. Por otra parte, su oposición siempre han sido los movimientos de izquierdas. Finalmente, tenemos a los neofascismos y los postfascismos. Los neofascismos reivindican las narrativas, símbolos y figuras señeras del fascismo clásico. Sus miembros son abiertamente racistas y xenófobos, abrazan la misoginia y la homofobia sin pudor y presumen su admiración por Hitler, Mussolini o Franco. Son las agrupaciones neonazis, los miembros del Ku Klux Klan, los que saludan como romanos y se tatúan símbolos vikingos o cruces germánicas. Los postfascistas, por otro lado, tienen los mismos objetivos finales que el fascismo, pero han adoptado nuevas etiquetas, símbolos y estrategias retóricas, y sus métodos de lucha son más flexibles, adaptados al mundo moderno. También son misóginos, racistas, homofóbicos y xenófobos, pero ocultan sus prejuicios con eufemismos, disfrazan su intolerancia como preocupaciones sobre el terrorismo, el crimen, la economía, la protección a la familia o a la identidad nacional. Los postfascistas truecan el amor al Estado por una devoción al libre mercado, reemplazan el ataque a una democracia decadente por una exaltación a una democracia verdadera, en la que el pueblo auténtico, la mayoría silenciosa que comparte su misoginia, racismo, xenofobia y homofobia,
es quien aclama a los líderes. Reniegan del fascismo clásico y señalan sus diferencias con este para deslindarse. Al mismo tiempo, obvian sus muchas similitudes y en cambio tratan de atribuir a la izquierda el rol de los verdaderos fascistas. Dicho de otra forma, han encontrado la manera de hacer el fascismo digerible para nuestros tiempos. Estrictamente hablando, los movimientos de extrema derecha que mencionamos al principio entran bajo la categoría de postfascismo. Con todo lo que hemos dicho, queda claro que el fascismo es una ideología de extrema derecha. Sí, sabemos que hay quien disputa esto, quien dice que fascismo era de izquierda, así que tendremos que aclarar estas cosas. Izquierda y derecha pueden ser términos relativos. Dentro de la tradición del liberalismo, por ejemplo, existen corrientes más hacia la izquierda y otras más hacia la derecha. El neoliberalismo está a la derecha. La socialdemocracia, por su parte, es lo más de izquierda que se puede ser sin dejar de ser liberal, y esto es porque preserva el capitalismo, es decir, la propiedad privada de los medios de producción. Ahora, con la izquierda, así en general, suele referirse a lo que está más allá del liberalismo, aunque muchas veces sí se incluye a la socialdemocracia, en especial a las dos grandes tradiciones de pensamiento político izquierdista, el marxismo y el anarquismo. Por supuesto, hay muchísimas corrientes dentro de estas dos. Las hay más o menos autoritarias, más o menos radicales, más enfocadas en lo económico o en lo social, las que creen que el Estado puede ser un instrumento, aunque sea provisional, para acabar con las jerarquías, y las que quieren desaparecer por completo al Estado junto con todas las otras instituciones jerárquicas. Para contribuir a la confusión, la diferencia entre socialismo y comunismo también es bastante discutida. En la ortodoxia marxista-leninista, el socialismo se considera un estadio transitorio en la marcha hacia el comunismo pleno. En países de Occidente, algunos políticos y movimientos usan la etiqueta de socialistas para distinguirse de los regímenes autoritarios de la esfera soviética, para quienes reservan la etiqueta de comunistas. Algunos que se dicen socialistas en realidad son más bien socialdemócratas. En fin, es un desmadre. Y además casi todas estas corrientes se odian profundamente entre sí y les gusta pasar más tiempo peleando unas contra otras que luchando contra el capitalismo. Sea como fuere, una cosa es cierta, todas las izquierdas se oponen al fascismo. La derecha ha impulsado, con bastante éxito, eso de cambiar las definiciones de izquierda, derecha, socialismo y fascismo en el discurso común. Ha presentado un criterio espurio, ajeno por completo a la historia, la filosofía o la ciencia política. Quiere decirnos que lo que marca la diferencia entre izquierda y derecha es su relación con el Estado, que la izquierda quiere que sea más grande las funciones y los poderes del Estado, mientras que la derecha quiere mayor libertad para los individuos y las empresas privadas. Esto es simplemente mentira. La derecha ama al Estado cuando los ejércitos nacionales invaden otros países para asegurar los intereses de sus corporaciones. Ama al Estado cuando la policía reprime manifestaciones, salvaguarda la propiedad privada y pone en la mira a minorías raciales. Ama al Estado cuando cierra y militariza fronteras. Ama al Estado cuando criminaliza el aborto y la posesión de drogas. Ama al Estado cuando rescata a grandes corporaciones y bancos de la ruina. O sea, ama al Estado cuando sirve para reforzar las jerarquías entre clases sociales, géneros, nacionalidades y razas. La derecha solo odia al Estado que surgió después del New Deal, el estado de bienestar que impuso salarios mínimos, derechos laborales, programas de asistencia social e impuestos sobre la riqueza. Odia al Estado cuando interviene para dificultar la consolidación de monopolios o cuando aplica regulaciones que intentan proteger al medio ambiente. Es decir, odia al Estado cuando pone límites a lo que quienes ya tienen el poder y la riqueza pueden hacer, y cuando trata de nivelar las cosas en favor de los grupos subordinados. La izquierda tampoco se trata simplemente de amar al Estado por sí mismo. La socialdemocracia, por ejemplo, pretende, al menos en teoría, democratizar más al Estado, que sea verdaderamente representativo de los diferentes sectores que conforman la ciudadanía
y que sirva para reducir las desigualdades existentes entre quienes tienen más y quienes tienen menos. El anarquismo y el marxismo no creen que esto sea posible y pugnan por una destrucción total del Estado burgués, que siempre servirá a los intereses del capitalismo. Los anarquistas quieren abolir el Estado por completo, mientras los marxistas quieren sustituirlo por un Estado proletario, en una sociedad en la que todos seríamos proletarios, o encabezado por la vanguardia de la revolución. E incluso el marxismo proyecta que, en teoría, el Estado deberá desaparecer paulatinamente. Ninguna izquierda quiere nomás fortalecer al Estado porque sí. Para el fascismo, incluso para tiranos como Hitler y Mussolini, el Estado era un medio para un fin. Debía convertirse en la encarnación de la patria y la raza. Se trataba de concentrar todo el poder en el Estado y luego usarlo para imponer con toda fuerza las jerarquías sociales que la modernidad estaba erosionando. No, el fascismo no es socialista. Los regímenes de Hitler y Mussolini privatizaron industrias y servicios otrora administrados por el Estado, acabaron con los sindicatos y otorgaron toda clase de concesiones y beneficios a corporaciones privadas. Un puñado de empresas leales al régimen obtuvieron monopolios otorgados por el gobierno. Algunas de ellas incluso se beneficiaron de trabajo esclavo de judíos y prisioneros de guerra. Pero nazi significa nacionalsocialista. Está en el nombre. Bueno, este tiene que ser el argumento más idiota, que solo podría blandir a alguien muy ignorante o muy deshonesto. Es una falacia etimológica que consiste en creer que el nombre determina la realidad. Es el equivalente a pensar que el PRI es revolucionario. Lo de socialismo en nacionalsocialismo no es lo importante, sino lo de nacional. En la teoría y en la práctica, el nazismo no tenía nada que ver con el socialismo. Para empezar, porque rechazaba la fraternidad internacional de las clases trabajadoras y en cambio abrazaba una visión esencialista y excluyente de la raza y la nación. Los primeros nazis adoptaron lo de socialista para atraer a las clases trabajadoras en una época de crisis del capitalismo, en la que las alternativas a este sistema estaban en boga. Los nazis querían una alternativa al socialismo, un socialismo nacional basado en la hermandad de la raza alemana y su supremacía sobre todas las demás. De todos modos, el apoyo a los nazis estaba más en las clases medias y altas que tenían miedo a los movimientos obreros y al socialismo. Sí existió un ala socialistoide en el partido nazi, el llamado strasserismo, que sí quería ir contra la clase patronal y darle beneficios a los trabajadores, pero solo a los de raza aria. Además, ese odio a los ricos venía del antisemitismo. Creía que o eran judíos o estaban colaborando con ellos. Esta corriente fue destruida bastante temprano por la facción de Hitler, que era favorable a los intereses de los empresarios. Al final, su gobierno sí tuvo programas de asistencia social, como todos los otros países, para enfrentar la Gran Depresión. Pero en la Alemania nazi, estos programas estaban enormemente reducidos en comparación con los de la República de Weimar, y ahora solo beneficiaban a los miembros de la raza aria, y además eran administrados por instituciones semi-privadas. Los nazis no favorecían un libre mercado, es cierto, sino un capitalismo de monopolios. Pero era capitalismo al fin, con los medios de producción en manos de la clase burguesa. Y los gobiernos fascistas intervenían mucho en la economía, pero no más que otras potencias de su tiempo, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, ¿por qué los derechistas insisten en que el fascismo es de izquierda? En parte viene de la derecha no fascista que quiere deslindarse de esos movimientos odiosos, pero en gran parte viene de los postfascismos, los cuales quieren difundir ideas fascistas, pero sin que se sepa que lo son. Así, pueden difundir el nacionalismo, la xenofobia, la exaltación de lo militar, los roles de género tradicionales y en general las viejas jerarquías. Y si alguien les dice, ¡hey! Eso es fascismo, ellos pueden responder, ¡ah! Absurdo, el fascismo es de izquierda y nosotros somos de derecha porque no nos gusta pagar impuestos. Se trata de vendernos fascismo como si no lo fuera.
En los minutos anteriores he repetido, a veces de forma textual, lo que he escrito en otros de mis ensayos, que forman parte de la serie El invierno fascista. Si quieren profundizar más en estos temas, les invito a revisarla. Les dejo el link en la descripción. O, si prefieren, los audioensayos, pues espérenme tantito, porque ya iré desarrollando todos estos temas en las futuras entregas. Por ahora, esto nos ha servido como un buen punto de partida. En las siguientes entregas hablaremos de en qué consisten las ideas de los nuevos movimientos fascistas, de las distintas estrategias retóricas que utilizan para normalizarlas, de los rasgos de la cultura contemporánea que hacen a tantas personas vulnerables a la seducción del fascismo. Hablaremos de la historia de los movimientos antifascistas y de la necesidad de renovar esa lucha en el presente, y de por qué esta nueva ultraderecha representa uno de los mayores peligros de nuestros tiempos. Para no perderte futuros contenidos, suscríbete a mi canal y dale me gusta a todo lo que puedas y compártelo en redes sociales. El algoritmo no favorece que se hable de estos temas, así que necesitamos toda la ayuda que nos puedas dar. Y si de plano te encanta lo que hago, por favor considera ayudarme con una suscripción en Patreon, en donde puedes recibir adelantos de lo que publico en mi blog. Muchas gracias por escuchar. Nos oímos la próxima vez.